Bueno, un tema que podría, digamos que lo quiero traer a colación porque cuando uno busca bibliografía se encuentra con las dos palabras, recientemente con una sola. Cuando aparece la palabra sustentabilidad, es una traducción del inglés, ¿no? En inglés tiene una palabra que es sustainability, que es una sola palabra, ¿no? Sustainability, que se traduce de dos maneras al español: sostenibilidad, ¿no? Y sustentabilidad. Yo ahí quiero marcar la diferencia, que es de sentido común, ¿no? Entre sostener y sustentar. Me parece que sostener es más táctico, sustentar es más estratégico. Sostener es hacer que una cosa no se caiga, sustentar es lograr que una cosa esté firmemente establecida en un sitio, etc. Son nociones bastante distintas y que duran posiblemente distinto. Cuando uno apuntala una casa que está por demoler, sabe que solo puede tener 15 días, qué sé yo. Entonces me parece que es distinta la idea de sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Un poco para apuntar a que lo deseable sería conseguir acciones proyectuales lo más permanentes, constantes, y bueno, y que garanticen que pueda permanecer justamente un estado que disminuya la presión negativa contra el soporte natural. Sería un poco una cuestión bastante central. Después, cuando se habla del proyecto sustentable, que es posible desarrollar un proyecto sustentable. De hecho, hay una serie de arquitectos a nivel mundial. Ahora esto ya no es una moda, en muchos lados es una exigencia, ¿no? Existe la obligación de atender ciertos parámetros, etc. Y hay muchos arquitectos a nivel mundial que se han embarcado en esta manera de proyectar. Por ejemplo, Norman Foster o Richard Rogers. Rogers tiene un librito que pareciera que lo escribió un miembro del estudio. Foster está haciendo, ya está bastante avanzado, la primera ciudad sustentable hecha desde cero, que es Masdar, ¿no? Masdar es el nombre de la compañía de energía como si fuera de Sur, de los Emiratos Árabes, ¿no? Entonces en ese sitio, con esa compañía, propició el desarrollo de una ciudad que se está haciendo, está bastante avanzada, en donde Norman Foster se convirtió en el primero que recibe. Es una ciudad que va a tener en su momento de total ocupación unos 300.000 habitantes. Es el primer arquitecto moderno que recibe el encargo completo de una ciudad y la demanda de que esa ciudad sea sustentable, ¿no? Y ahí se están ensayando un montón de cosas que obviamente dependen de los petrodólares. Esas son cosas, que eso es lo otro, ¿no? Una arquitectura sustentable, un proyecto sustentable es mucho más caro. En algunos casos puede ser hasta 10 veces más caro que un proyecto convencional. Lo que pasa es que tiene tasas de inversión inicial es más alta, los gastos de mantenimiento y de uso de servicios y de energía bajan en un momento que esas curvas se cruzan, ¿no? Pero de hecho hay que poner más plata al empezar el proyecto. Este proyecto de Rogers, de Foster, está innovando en un montón de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, el procesamiento de la basura con conductos neumáticos. O sea, la basura, digamos, hay como bocas en las casas que se ligan a una especie de red que mueve la basura, la procesa, la compacta, le saca, la separa. O sea, y eso, obviamente, ese proceso, si digamos, qué sé yo, procesar en una ciudad común una tonelada de basura cuesta más o menos $30, $40. Procesar la basura de esa manera cuesta por ahí $500, $600, $700 por tonelada de basura. Con lo cual estamos hablando de cuestiones completamente distintas.
Pero quiero decir, ahí probablemente se estén ensayando tecnologías que hoy son inaccesibles y que con bastante rapidez se conviertan en tecnologías bastante aprovechables y generalizadas. De hecho, la computación, que hace 20 años era para muy pocos, o los teléfonos inalámbricos, o lo que fuera, se usaban, el teléfono inalámbrico lo usaban los servicios, los marines norteamericanos nada más, o sea, era una cosa súper sofisticada y carísima. De manera que ahí por ahí aparecen cosas que van a cambiar después el modo de proyecto, como por ejemplo la diferencia de niveles que tiene Masdar, ¿no? El transporte mecánico está separado del transporte peatonal, en fin. Entonces, hay muchos arquitectos que están incursionando del mundo jet set de la arquitectura, que están incursionando en modos distintos de proyectar, ¿no? El otro que tiene con mucha capacidad tecnológica aportes interesantes es Renzo Piano. También fracasa en cosas, hace experimentos que después no funcionan. Pero quiero decir, en todo este campo hay un conjunto de personajes que están desarrollando metodologías bastante diferentes de proyectar, ¿no? Y en general todas esas metodologías, hay unos famosos libros de un arquitecto malayo, se llama Ken Yang, que es un arquitecto que estudió en la asociación, en la AA de Londres, es un arquitecto formado en Londres, y que tiene un gran estudio en Malasia, que ha escrito unos libros que están en español sobre lo que él llama el proyecto ecológico, o sea, una manera distinta de proyectar, con metodologías distintas, y que hacen que el proyecto sea lleve mucho más tiempo, sea mucho más caro, ¿no? Si viene un cliente y dice, ¿querés que te haga un proyecto ecológico? Bueno, me tenés que pagar el triple de honorario porque voy a tardar el triple. Entonces, en todo esto lo que quiero decir es que en realidad para hacer que un proyecto tenga mejor efecto sobre la sustentabilidad, hay que manejar más información y más compleja, ¿no? O sea, la información convencional de la arquitectura, por lo menos para nosotros que somos un país de llanura, en donde encima proyectamos de una manera todavía más simple que otros países que tienen territorios más complejos, tropicales o andinos o lo que fuera, para proyectar se necesita una información que hace que la posibilidad de abordarlo de un modo sustentable dependa de tener información, ¿no? O sea, y esto es una cosa, hoy el capital principal es la información. Yo voy a poder hacer un proyecto sustentable si tengo buena información, y voy a hacer un proyecto convencional si tengo información pobre o convencional o tradicional, ¿no? Por ejemplo, la mensura o qué sé yo, las cotas de nivel. Esa información es muy pobre para hacer un proyecto vinculado a este paradigma de sustentabilidad, ¿no? Y esto se agudiza cuando tenemos que proyectar en un lugar dominantemente natural, en donde el comportamiento de la estructura natural, nosotros acá tenemos, por ejemplo, ahora un proyecto de investigación que es pensar actividades en la zona malplatense de Batán, que es la zona clásica de la minería, que se está terminando, la minería tiene término, en unos 30 o 40 años no va a haber más minería, y va a haber un territorio con mucho, lo que se llama pasivo ambiental, un territorio muy deteriorado por toda la extracción de piedra. Entonces ahí tenemos que pensar un día después de la minería. ¿Y qué hacer proyectualmente en ese lugar? Y bueno, por un lado es un paisaje complicado, con cavas estas artificiales que se produjeron por las excavaciones. Algunas de esas cavas se convirtieron en lagunas, simplemente reteniendo agua de lluvia. En algunos lugares hay como una orografía nueva que se creó por los residuos del procesamiento de la piedra, ¿no? Y hay montañas artificiales de un material muy fino, ¿no? Que en realidad es bastante malo
podría servir para materiales, pero no es arena, por ejemplo, en donde se fue colonizando con una vegetación que fue fijando esa especie de nuevo territorio. Bueno, quiero decir, ahí tenemos un panorama en donde uno dice, bueno, el después tiene que ser materia de una clase de proyecto, pero un proyecto basado en qué información, ¿no? O sea, qué plantas se puede poner, qué usos se pueden generar, cómo se puede recuperar calidad de naturaleza, etc. Entonces, ahí aparece el interés que puede ser parte del trabajo del proyecto, ¿no? En investigar, ¿no? En conocer más profundamente, posiblemente con otra clase de asesores, ¿no? El proyecto habitualmente tiene un estructuralista, bueno, por ahí necesitamos un geólogo en muchas cosas, o un ingeniero agrónomo que nos diga cómo funciona un terreno para saber si es permeable o no es permeable. En fin, aparece toda una dimensión nueva que a mí me parece que es muy interesante, que es muy que va a tener que ver con el futuro del trabajo del proyecto, cada vez más. Las personas que hoy están estudiando van a trabajar en 15 o 20 años. A esas personas yo les recomendaría que se pongan muy en caja con este asunto, porque probablemente convivan con esta cuestión y tengan que proyectar de todas maneras, aunque estén aprendiendo a proyectar más cerca del proyecto convencional, o el proyecto moderno, si quieres llamarlo de esa manera. De forma que me parece que es un desafío interesante, ¿no? O sea, y creo que la arquitectura tiene que aportar, como ha aportado la economía, como aporta la biología, ¿no? O sea, todas esas ciencias se están redefiniendo y la arquitectura tiene que pensar cómo contribuye a crear esto que nosotros en un libro mío se llama ecología artificial. Tenemos que convivir en un mundo en donde lo artificial sea lo más humano posible, ¿no? Lo más natural posible, lo menos agresivo posible, lo más duradero posible. En fin, esos son un poco los desafíos del proyecto sustentable.